Vamos a dar comienzo a la última mesa redonda de esta mañana. Quiero reiteraros a todos, asistentes, autoridades, ponentes, vuestra asistencia hoy en un día, como decía esta mañana en mi intervención, prácticamente navideño, donde todos estamos a otra cosa y también es importante estar a esas otras cosas, con lo cual mi agradecimiento es doble por estar acompañándonos aquí hoy. La última mesa redonda vamos a hablar sobre las oficinas consulares y su función como garantes de los derechos de las personas migrantes. Es verdad que a menudo en todas las charlas y en todas las jornadas de extranjería que intentamos abordar todas las temáticas, como la materia de la extranjería es tan amplia, muchas veces todo lo que tiene que ver con los consulados no llegamos a poder hacer ningún tipo de mesa relacionada con los consulados. Es verdad que este va a ser el inicio de esta temática y, bueno, como apuntaba por ahí antes Pedro Cazorla, próximamente tendremos las cuartas jornadas de extranjería, el 12 y 13 de marzo del 2026. Me anticipo ya casi a la mini clausura que yo voy a hacer, porque luego le voy a ceder la palabra al presidente del Consejo General, que está aquí con nosotros hoy, para darle las gracias a la organización de la Diputación por cedernos este espacio tan maravilloso, al personal del colegio que siempre está con un nivel de implicación y de excelencia máximo para hacer que este tipo de jornadas se puedan llevar a cabo, y con don Francisco Javier Durán, que es el jefe de la Oficina de Extranjería de Almería y que para nosotros desde hace muchos años a nivel institucional y desde hace menos años a nivel casi personal y de amistad es una pieza fundamental en el engranaje del colectivo de graduados sociales de Almería. El programa, la idoneidad de las personas que han intervenido, las temáticas y casi los títulos corresponden a don Francisco Javier Durán, y quiero agradecérselo porque en él hemos encontrado la combinación perfecta, como tú siempre dices, para que esta temática de la extranjería que tanto nos gusta en Almería y que tantos años llevamos trabajando los graduados sociales, podamos hacerla como nos gusta hacer otras cosas, y contigo hemos encontrado el tándem perfecto. Así que muchísimas gracias, Javier. Y nada, por mi parte voy a presentar a las personas que van a intervenir en esta mesa redonda. En primer lugar, don Antonio Hernández de la Torre Chicote, que es el jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación de Gobierno en Almería, que es jefe de la dependencia desde el año 2019, si no me acuerdo mal, y que anteriormente ha desempeñado diversos puestos de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y de Hacienda. A menudo todos los temas consulares y la coordinación entre los consulados y la subdelegación son los grandes desconocidos, y creo que es un momento perfecto para arrojar luz en este tema. Así que, Antonio, tienes la palabra. Buenos días a todos. He hecho una presentación. La migración circular, pues ¿qué es la inmigración circular? Pues todos sabéis lo que es la migración circular. La migración circular es lo que en Almería tradicionalmente se ha conocido como contingente, lo que todo el mundo asocia a la campaña de Huelva, es decir, a un grupo de trabajadores que se contratan para venir a hacer un determinado trabajo en campaña, se les da alojamiento y tienen que retornar a su país de origen. Y para hablar de migración circular, por eso como introducción me gustaría destacar algunas ideas para que os queden claras, para que os vayáis con este mensaje. Bueno, en los últimos 2 años, una idea previa, que en los 2 últimos años se ha producido un resurgimiento, una reactivación de la migración circular en Almería. La migración circular tuvo en Almería un auge muy importante en la década de los 2000, fue un recurso al que las empresas acudieron, pero a partir de la crisis de 2008, digamos, se suspendieron lo que se conocen como contrataciones genéricas, de manera que quedó suspendida la migración circular. Pues bien, 15 años después, en el verano de 2024, han empezado a presentarse contrataciones genéricas de nuevo, como luego veremos, hasta el punto, a un buen ritmo, hasta el punto de que es posible que en el plazo de 2 o 3 años la provincia de Almería se convierta en una referencia a nivel nacional en cuanto a la migración circular, si excluimos Huelva, claro está, cuyas cantidades y cuyas cifras no tienen comparación con ninguna otra provincia.
Otra idea previa que me gusta destacar de la migración circular es que ya que estamos en una mesa que va a tratar de la función consular y que estamos con una cónsul general, por lo menos, y una representante del Consulado de Rumanía, en la migración circular la función consular tiene un protagonismo reforzado. En primer lugar, los consulados en España y los países de origen. Tienen un protagonismo muy reforzado en la migración circular y aquí tenemos como ejemplo a Diana Veloz, que es la consejera general de Ecuador, que tiene un papel muy importante en la migración circular que ahora mismo se está haciendo en Almería. Pero también tiene mucha importancia en la migración circular la función consular de los consulados de España en el país emisor, porque es la que tramita los visados de gestión colectiva de contratación de origen y es donde hay que acreditar el retorno mediante una comparecencia personal por parte de los trabajadores. Aunque también cabe destacar una dependencia importante en las misiones diplomáticas que no forman parte del consulado como tal, pero que tienen mucha importancia en la migración circular, que son las consejerías de Trabajo, Migración y Seguridad Social, en cuanto a la selección de los trabajadores y la relación con las autoridades laborales del país de origen. Y como tercera idea previa que también me gustaría destacar es que el procedimiento de migración circular tampoco es un procedimiento pacífico, es decir, es un procedimiento controvertido, es un procedimiento que tiene sus defensores y sus detractores. Para la Administración, para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, es un procedimiento óptimo, es decir, es la forma en la que deberían de venir los trabajadores, es el ejemplo de la migración ordenada, porque tienes un conjunto de trabajadores que vienen conjuntamente, se les da alojamiento, de manera que se soluciona el problema de la vivienda y es una migración, por lo tanto, gradual. Si el proyecto sale bien, si el trabajador está contento, la empresa está contenta, a medio plazo puede decidir asentarse en España o concluir su proyecto migratorio y retornar a su país de origen. Es decir, es algo en principio ejemplo de una ordenación, una migración ordenada. Para las empresas interesadas también está muy bien o tiene muchos elementos muy atractivos porque consigues un conjunto de trabajadores seleccionados de acuerdo con su experiencia laboral, con un perfil muy homogéneo de la misma nacionalidad, que tienen un nivel de fidelización con la empresa mucho mayor que el de un trabajador ordinario. Pero también tiene, desde luego, sus detractores. Aquí en Almería, por ejemplo, las organizaciones sindicales o determinadas voces del tercer sector entienden, por un lado, que porque esas ocupaciones no se ofrecen a desempleados de ese sector, ya sean españoles o extranjeros, o por qué no se ofrecen esas ocupaciones y ese alojamiento a trabajadores que están o a extranjeros que están en situación irregular. Mi opinión en este sentido es que la migración circular es un instrumento complementario a los procesos de migración ordinarios. No es para todos, es decir, y solo se justifica si funciona bien. Tiene que ser algo que si funciona bien tiene efectos positivos, pero tiene que ser con determinadas empresas, con determinados países, empresas que apuesten porque se trate de un proyecto migratorio a largo plazo, que tengan una buena relación con la administración, que tengan el interés por tratar bien a los trabajadores y porque los trabajadores encajen en ese proyecto migratorio. En ese caso sí que existen elementos positivos tanto para la economía de España como para los propios trabajadores. En todo caso, después de esta introducción, quiero definir un poco, para que también lo tengáis claro, qué es exactamente la migración circular. La migración circular es en realidad una de las modalidades de lo que se conoce como GECO, Gestión Colectiva de Contratación de Origen, porque la gestión colectiva de contratación de origen tiene tres modalidades: la migración de carácter estable, la circular y los visados de búsqueda de empleo. Para que lo sepáis, en la migración de carácter estable y los visados de búsqueda de empleo en la actualidad están, digamos, desactivadas. Es decir, son procedimientos que existen, pero que tienen que estar autorizados o activados por la orden ministerial anual que regula la gestión colectiva de contratación en origen. Son posibilidades que no sabemos si se aprobarán en un futuro. Pero en la actualidad, la única gestión colectiva de contratación en origen que existe es la migración circular. De manera que hoy el GECO, digamos, es sinónimo de migración circular. Por otra parte, en cuanto al marco normativo, pues rápidamente, la Ley de Extranjería tiene un artículo específico que dedica a la gestión colectiva de contratación de origen. El Reglamento Nuevo de Extranjería tiene dos capítulos importantes, el título quinto y sexto, que regulan la migración circular, y también es muy importante la orden anual que regula la gestión. Es una orden que tiene una vigencia anual, se aprueba a finales de diciembre y es una orden. Si estáis interesados en la migración circular, es la referencia, es donde se pueden introducir novedades importantes. ¿Y cuáles son las características de la migración circular?
Bueno, pues a mí me gusta definir la migración circular por oposición al cuenta ajena inicial. La autorización por cuenta ajena inicial, sabéis que es la forma ordinaria que la ley tiene para que se produzca una migración de carácter laboral o económico. Es decir, es una empresa que contacta con un trabajador con nombre y apellidos en el país de origen, solicita una autorización para él, si la autorización se le concede, el trabajador pide un visado del consulado y viene con un visado de trabajo a España. Eso es el cuenta ajena inicial. ¿Qué pasa con el cuenta ajena inicial? Que tiene muchas limitaciones. En la actualidad no es la forma ordinaria de obtener una autorización de residencia y trabajo. La forma ordinaria, como sabemos, es el arraigo. Pero es importante saber que la ley, la forma ordinaria de venir a España con un visado de trabajo es el cuenta ajena inicial. Pues, ¿cuáles son las diferencias entre el cuenta ajena inicial y la migración circular? La migración circular, en primer lugar, es colectiva. Es decir, en una misma solicitud se solicitan un conjunto de trabajadores, que pueden ser 100 o 500. Como mínimo deben ser 10, pero que pueden ser 500 a la vez en una sola solicitud. Por otra parte, la solicitud pueden hacerla varias empresas. Eso también es distintivo respecto al cuenta ajena inicial. También puede hacerlo en representación de las empresas una organización profesional. En el caso del campo, normalmente las organizaciones agrarias. La migración circular es siempre genérica, es decir, en la primera fase se realiza una selección en el país de origen. No se solicitan trabajadores con nombres y apellidos, sino que se autoriza que la empresa vaya de dicho país y haga allí una selección de candidatos. En cuarto lugar es estacional. La migración circular se refiere siempre a actividades de campaña, estacionales, como veremos. Por otra parte, la migración circular se basa en el retorno, es decir, el trabajador está siempre obligado a retornar y a acreditar ese retorno cada vez que retorna, compareciendo personalmente en el consulado del país emisor. La migración circular también, de forma concurrente con esta naturaleza estacional, es siempre a través de un contrato fijo y discontinuo. De manera que cuando el trabajador retorna, solo puede volver si la empresa le hace un llamamiento y si la Administración autoriza ese llamamiento porque efectivamente se ha acreditado el retorno. La migración circular es plurianual, es una autorización curiosa porque se da una autorización directamente de 4 años, como luego veremos. Y la migración circular es prorrogable o modificable, pero a su término. Ahora mismo, la prórroga o la modificación solo se puede producir cuando haya terminado la autorización, a los 4 años. Siempre que se hayan hecho los 4 retornos correctamente, puede prorrogarse por otros 4 años o puede optarse por una modificación a cuenta ajena inicial por 2 años, prorrogables por otros 2. No sabemos si esto puede cambiar. La orden anual o el proyecto de orden anual parece que puede tener algo en este sentido, en el sentido de que no sea necesario ese transcurso de 4 años. Pero bueno, esto no lo sé a ciencia cierta. Por otra parte, una diferencia también fundamental es que la migración circular no es posible con todos los países, solo con los países con los que existe un acuerdo de regulación y ordenación de flujos migratorios, que son estos. Quizá los más importantes ahora sean Colombia, Ecuador, Marruecos, Honduras. Pero en todo caso, los países que no están en esta lista no se puede hacer migración circular. Y otra característica fundamental de la migración circular, además del retorno, es que la empresa asume una serie de obligaciones que van más allá de lo que prevé la normativa de extranjería o la laboral, una serie de obligaciones que son específicas de la migración circular, que son proveer de un alojamiento adecuado a los trabajadores, en condiciones de habitabilidad e higiene previstas en la orden. La orden establece un anexo con unos requisitos muy estrictos que deben cumplirse, unos obligatorios y unos optativos, y que deben ser objeto de verificación. Ahora es obligatorio la verificación. La Dependencia Provincial de Trabajo y Migración debe ir a verificar que esos requisitos se cumplen. Y, por ejemplo, una cosa que se ha regulado ahora también de manera específica es que no se trata de un alojamiento, de un alquiler. Es decir, el alojamiento en principio tiene que ser gratuito y solo se puede cobrar una renta en concepto de mantenimiento o de suministros, agua o energía, pero con el límite máximo del 22% del IPREM, que es más o menos 130 euros. Los viajes, esto también el empresario asume una obligación de organizar todos los viajes de ida y vuelta durante los 4 años, de transportar a los trabajadores desde el punto de entrada a España al alojamiento y a la vuelta y de costear por lo menos uno de los viajes. El reglamento dice que debe costear los 2, pero que en la solicitud
digamos, bajarse de esta condición y decir que solo va a financiar uno. Pero estas dos obligaciones existen. Estas son las diferencias de la cuenta ajena inicial y la migración circular, pero hay similitudes. Y la similitud más importante que me gustaría destacar es que la migración circular, igual que el cuenta ajena inicial, tiene que respetar la situación nacional de empleo. Es decir, no pueden solicitarse trabajadores para cualquier ocupación. Tiene que ser una ocupación que se encuentre en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que como sabemos pues es muy limitado, son ocupaciones muy específicas. Y si no se encuentran en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, es necesario que el Servicio Andaluz de Empleo emita un certificado de insuficiencia de candidatos idóneos y disponibles. Este requisito es fundamental. Sin este certificado de insuficiencia no se puede hacer la migración circular ahora mismo. Rápidamente, el procedimiento, las solicitudes son a la Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración de manera telemática, con una antelación mínima de 3 meses a la fecha de incorporación de los trabajadores. Vemos fundamentalmente, aparte de otros requisitos, los medios económicos de la empresa. Los medios económicos deben ser unos medios económicos muy reforzados, es decir, se trata de solicitudes que a lo mejor se piden 50 trabajadores a los que se les va a dar alojamiento durante 4 años, a los que se va a pagar el viaje. Es decir, se trata de empresas grandes, empresas solventes, que sean capaces de asegurar que sin ningún problema van a asumir todo este coste. Y vemos también que existe la certificación negativa del Servicio Andaluz de Empleo. La empresa tiene que presentar una oferta en el Servicio Andaluz de Empleo, por ejemplo, de 100 trabajadores. El Servicio Andaluz de Empleo tiene la obligación de publicitar esa oferta y de ofrecer candidatos. Si la empresa de los candidatos que le ofrece el SAE contrata a 10 y ha pedido 100, los que pueden pedir en migración circular son la diferencia entre estos 10 y los 100 que pidió, es decir, 90. Digamos que está limitado, digamos, por esta certificación negativa. Si hay estos dos requisitos, entre otros, nosotros hacemos un informe favorable que se corresponde con una admisión a trámite y lo trasladamos a la Dirección General de Migraciones. La Dirección General de Migraciones lo ve también en el expediente y puede tener también criterios no solo de legalidad, sino también de oportunidad. Es decir, porque con ese país en concreto, pues ahora mismo no se puede hacer la migración circular. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una empresa que solicitó trabajadores ucranianos. Bueno, pues la Dirección General de Migraciones dijo que sí, que cumplía mucho los requisitos, que tenía su certificado de insuficiencia, pero que trabajadores ucranianos ahora mismo no se podían traer por la situación del país. En todo caso, la Dirección General de Migraciones, si lo ve todo bien, autoriza la selección y se produce la selección en el país de origen con representantes de la empresa, de la Embajada Española y de las autoridades laborales del país. La selección es quizá la parte más importante de la migración circular. Que las empresas se tomen en serio la migración, que las autoridades locales del país se tomen en serio la selección, es el requisito fundamental para que el proyecto salga bien. Se tiene que ser trabajadores que sean capaces, que estén familiarizados con el trabajo que vayan a realizar. Es decir, si tú seleccionas un universitario para trabajar en el campo, ese señor a los 3 días se va a ir de la empresa. Eso es muy importante y ya veremos que las empresas que están haciendo ahora la migración circular se han tomado muy en serio este procedimiento de selección. Tiene que haber un compromiso muy serio del trabajador de que su sustento va a depender de una empresa durante 4 años. Un compromiso serio de que está en un proyecto migratorio y de que tiene un compromiso serio de que lo va a cumplir, salvo causas de fuerza mayor. En todo caso, cuando se realiza la selección, pues se manda el acta de selección, nosotros hacemos la autorización de residencia y trabajo por 4 años, que la aprueba el subdelegado del Gobierno, y a continuación pues se conceden los visados y se produce la entrada de los trabajadores. ¿Qué pasa en los 4 años sucesivos? Pues en los trabajadores de migración circular, las empresas tienen la obligación de comunicar inmediatamente a la Dependencia Provincial de Trabajo cualquier incidencia que ocurra con cualquier trabajador. También tiene la obligación de comunicar los llamamientos. Nosotros vemos los llamamientos, ha habido retorno, la empresa sigue cumpliendo, autorizamos el llamamiento. Se produce cualquier incumplimiento por parte del trabajador, abandono de trabajo, despido disciplinario, incumplimiento de se inicia un procedimiento de extinción. Hay que tener en cuenta que los trabajadores de migración circular obtienen una tarjeta, una TIE de 4 años.
Pero la tarjeta dice expresamente que se trata de un trabajador GECO. Ese trabajador solo puede autorizar en esa empresa, solo puede trabajar en esa empresa y debe alojarse en las disposiciones de la empresa. Si no, tenemos que extinguir la autorización, aunque sea por fuerza mayor, a lo mejor ha decidido volverse a su país o le ha pasado algo. Pero ahí nosotros tenemos que extinguir esa autorización. También se incumple la empresa, por supuesto. Nosotros estamos muy vigilantes con la empresa. Cualquier incumplimiento que veamos de la empresa, inmediatamente, y esto ha pasado en España varias veces, se suspende inmediatamente el procedimiento de migración circular para esa empresa. Incluso se le puede sancionar de no participar en migración circular durante un periodo de 3 años. Ya por último, la migración circular en Almería. ¿Cuál es la evolución histórica de la evolución migración circular en Almería? Ya lo hemos visto un poco. Hay una primera fase entre el 2000 y 2008 donde hubo ofertas genéricas muy importantes. Vinieron colectivos bastante numerosos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Marruecos, de Senegal, de Ucrania, de Rusia, de Polonia, de Bulgaria, de Rumanía, y con cifras muy importantes. Estamos hablando de 3.800 autorizaciones en 2007, en el 2006 2.670 autorizaciones. En el 2008, como ya os he dicho, con la crisis suspendieron las autorizaciones genéricas. Lo que quedaron en el periodo de 2009-2024 fueron lo que se llama autorizaciones nominativas, es decir, eran ya autorizaciones que se daban a trabajadores que ya habían sido seleccionados, a los denominados repetidores, y claro, la normativa que se establecía en esa época, un trabajador, si hacía 2 retornos, podía pedir un cuenta ajena inicial con esa empresa y quedarse. De manera que las cifras son declinantes, ¿no? Como veis, 2009, 1000, son declinantes porque efectivamente muchos trabajadores que estaban contentos, la empresa tal, se quedaron en España. Hay colectivos y comunidades bastante importantes en Almería que proceden de esta época. Por ejemplo, muchos ecuatorianos que están en la zona norte de la provincia. Por ejemplo, la comunidad de ucranianos, que cuando estalló la guerra de Ucrania, la comunidad de ucranianos que había aquí en Almería, el origen era de forma muy importante de personas que habían venido en el contingente de estos años. Son personas que se han integrado, que han pasado muchas veces a tener puestos de mayor responsabilidad en la empresa o que luego se han cambiado de empresa, pero que se han quedado en España a vivir. ¿Qué pasó con la pandemia? Se suspendió la migración circular y, para que lo sepáis, con la reforma del reglamento y cuando se cambió la autorización de 1 año como era antes a 4, en la reforma del reglamento de 2022, nosotros solo hicimos una autorización de 4 años en esa época a 10 señoras marroquíes que quedaban en una empresa de Níjar que han estado repitiendo, de Níjar no, de Ejido me parece, que habían estado repitiendo desde el año 2007-2008. Y me parece que quedan 8 de esas mujeres que ya son como de la empresa como de la familia, claro, porque llevan viniendo durante 13 o 14 años. Y ahí estaba la migración circular en Almería hasta el año pasado. El año pasado empezaron a presentarse ofertas genéricas de empresas serias, empresas muy interesadas, empresas que se han tomado un gran interés por la selección, con una buena relación con la administración. El país elegido ha sido el Ecuador. Las autoridades de Ecuador están muy interesadas en el proceso de migración circular y lo apoyan, no solo las autoridades de allí, sino las autoridades consulares. Aquí tenemos a Diana Veloz, que es la cónsul general de Ecuador. Hay una gran implicación de todos los actores y los resultados han sido positivos, es decir, las ofertas que se han hecho, los trabajadores, ha habido muy pocas incidencias, los trabajadores se han quedado en la empresa, han retornado y los resultados están siendo positivos. ¿Qué pasa? Que como una oferta ha tenido un resultado positivo, se han presentado más. Ahora mismo existen 5 ofertas que han llevado a cabo todo este procedimiento con entrada ya de trabajadores. 2 en 2004 y 3 en 2005, de manera que tenemos aproximadamente 250 trabajadores ecuatorianos en régimen de migración circular. Pero en noviembre se han presentado 2 más, de manera que para el año que viene, para finales del año que viene, probablemente tendremos a 600 trabajadores ecuatorianos en régimen de migración circular, trabajando y retornando durante estos 4 años. Para finalizar, ¿por qué se ha producido este resurgimiento de la migración circular en Almería? Pues la verdad es que en los últimos años, Javier lo sabe, las resoluciones que hemos dictado en la Oficina de Extranjería se han incrementado exponencialmente. En el año 2024 se dictaron 43.000 resoluciones
muchas de esas estimatorias, de las que 11.000 y pico eran arraigos. Es decir, el 25% eran arraigos y el resto de resoluciones, muchas dependen de un arraigo. Es decir, son renovaciones, son reagrupaciones, son cuentas generales iniciales preferentes. De manera que se ha producido una regularización de mucha gente. Hay muchos trabajadores que tienen una autorización de trabajo y están disponibles para trabajar. Pero esto no ha sido suficiente. Es decir, la demanda de trabajadores es tan grande que hay determinadas empresas en determinadas zonas que no son atractivas para vivir porque están lejos de Almería, están lejos de los núcleos de población, que son empresas muy intensivas en trabajo del campo, que no tienen trabajadores. Van al SAE y el SAE no les encuentra. Hacen una oferta de 150 y contratan a 4 o 5. Y contratan a 4 o 5 porque son los únicos que la empresa ve disponibles para trabajar. La empresa está deseando contratar. Entonces, por eso se ha producido la migración circular, en ese contexto, ¿no? De empresas muy concretas. Y está saliendo bien porque se está haciendo con un país también muy concreto, con las autoridades laborales, digamos, a favor de obra y con todo el mundo a favor de obra. Por eso está saliendo bien. ¿Cuál es la posible evolución futura que yo veo a la migración circular? Para ya terminar. Pues yo creo que la migración circular en Almería va a tener una virtualidad en este caso. Quizás suban las cifras, pero para este tipo de empresas. En el resto de empresas, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el nuevo reglamento va a suponer más regularizaciones, es decir, todos los arraigos pueden trabajar, hay mecanismos para evitar la irregularidad sobrevenida, se ha regulado el familiar de español, de manera que va a haber una bolsa de trabajadores en Almería importante, de extranjeros que ya tienen autorización de trabajo, de manera que... y luego hay un segundo factor, la vivienda es cara, es decir, solo determinadas empresas pueden permitirse el lujo de proporcionar alojamiento a los trabajadores. Hay empresas de otras zonas, las zonas del Poniente, la zona de Níjar, que es algo impensable, ¿no? por muy gravoso. ¿Y que esta migración circular vaya a otros sectores? Pues también lo dudo. ¿Por qué? Porque es estacional. La construcción, pues no es estacional. La hostelería, bueno, sí es estacional, pero es que la hostelería hay que poner alojamiento y el alojamiento es muy caro. Entonces, mi idea es que la migración circular, en este supuesto, funcionando bien, sí que puede en los próximos años funcionar en España, pero manteniendo unas cifras que no van a superar un cierto margen. O por lo menos esa es mi previsión. Y ya por mi parte, gracias. A continuación, tiene la palabra Adriana Balica, que viene en sustitución del cónsul, el señor don Ion Mihai Striu, el cónsul de Rumanía, que tenemos aquí en Almería, pero que por motivos personales no ha podido asistir. Tienen la palabra. Hola, buenos días. Por motivo de salud, el señor cónsul no puede asistir hoy a la jornada y así me quedo yo a transmitir el mensaje de su señoría. Señoras y señores, autoridades, representantes institucionales, miembros de la sociedad civil, estimados colegas y amigos, es un honor dirigirme a ustedes hoy en mi calidad representante del cónsul de Rumanía en Almería y participar en este importante foro dedicado a la realidad migratoria en España. Agradezco sinceramente la invitación y la oportunidad de aportar una perspectiva centrada exclusivamente en la migración de los ciudadanos rumanos, tanto a nivel global como muy especialmente en su experiencia en España. Hablar de migración rumana implica hablar de uno de los fenómenos migratorios más significativos de Europa en las últimas décadas. Tras la Revolución de 1989, Rumanía inició un profundo proceso de transformación política, económica y social. En ese contexto, la movilidad internacional se convirtió para muchos ciudadanos en una estrategia legítima de búsqueda de estabilidad, seguridad y oportunidades. En una primera etapa, durante los años 90, la migración rumana tuvo un carácter predominante exploratorio y en muchos casos temporal. Los destinos eran diversos,
países de Europa Occidental, América del Norte y en menor medida otras regiones del mundo. Este movimiento estuvo marcado por la incertidumbre, por la adaptación a nuevos marcos legales y por el esfuerzo de mantener vínculos sólidos con el país de origen. Un punto de inflexión fundamental fue la adhesión de Rumanía a la Unión Europea en 2007. A partir de este momento, la movilidad de los ciudadanos rumanos se integró plenamente en el marco de la libre circulación europea. Esto no solo facilitó los desplazamientos, sino que también contribuyó a una migración más estructurada, más estable y progresivamente más orientada a la integración a largo plazo. Dentro de este contexto europeo, España ocupa un lugar central. España no fue únicamente un destino económico, fue y sigue siendo un espacio de acogida. Factores como la afinidad cultural, la proximidad lingüística, el clima, así como las oportunidades laborales en sectores clave, hicieron que cientos de miles de ciudadanos rumanos eligieran este país como su nuevo hogar. Hoy la comunidad rumana es una de las más numerosas entre los ciudadanos extranjeros en España, pero más allá de las cifras, lo verdaderamente relevante es la evolución cualitativa de esta comunidad. Hablamos de una migración que ha pasado, en muchos casos, de ser temporal a convertirse en permanente, de trabajadores estacionales a familias establecidas, de presencia económica a participación social y cívica. Los ciudadanos rumanos en España contribuyen activamente al desarrollo del país de acogida. Están presentes en la agricultura, la construcción, los servicios, la industria y el transporte, pero también cada vez más en el emprendimiento, en las profesiones liberales, en la educación y en el ámbito sanitario. Su aportación es tangible y forma parte del funcionamiento cotidiano de muchas comunidades locales. Al mismo tiempo, esta migración ha generado efectos positivos en Rumanía. Las remesas, las transferencias de conocimientos, la experiencia profesional adquirida en el extranjero y el retorno, temporal o definitivo, de ciudadanos con nuevas competencias han contribuido al desarrollo económico y social del país de origen. La migración, por tanto, no debe entenderse únicamente como una pérdida, sino también como una inversión humana a largo plazo. No obstante, sería incompleto presentar esta realidad sin reconocer los restos existentes: la integración social, el acceso equitativo a los servicios públicos, la educación de los menores, la lucha contra los estereotipos y la discriminación, así como la protección de los derechos laborales, siguen siendo desafíos reales. Retos que no afectan solo a los migrantes, sino a la cohesión social en su conjunto. En ese sentido, el papel de las instituciones es esencial. Desde el Consulado de Rumanía en Almería trabajamos de manera constante para asistir a nuestros ciudadanos, defender sus derechos y fomentar una integración basada en el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad. Pero esta labor solo es efectiva cuando se realiza en estrecha cooperación con las autoridades españolas, las organizaciones sociales y las asociaciones de migrantes. Quisiera subrayar que la migración rumana en España es hoy una migración madura, una migración europea normalizada que comparte los mismos retos y oportunidades que cualquier otra movilidad interna de la Unión Europea. Nuestros ciudadanos no son únicamente beneficiarios de políticas públicas, son actores activos de la sociedad española. Mirando hacia el futuro, el gran reto común es transformar la movilidad en una oportunidad sostenible, una oportunidad para el crecimiento económico,
para el enriquecimiento cultural y para el fortalecimiento de los valores europeos de solidaridad, inclusión y respeto a la dignidad humana. Permítame concluir con una reflexión. La migración no es un fenómeno aislado ni pasajero, es una realidad estructural de nuestro tiempo. Gestionarla con responsabilidad, con datos, con empatía y con visión de futuro es una tarea compartida. En el caso de los ciudadanos rumanos en España, podemos afirmar con convicción que su historia migratoria es en gran medida una historia de esfuerzo, adaptación y contribución. Les agradezco su atención y reitero la plena disposición del Consulado de Rumanía en Almería para seguir colaborando en iniciativas que promuevan una migración ordenada, justa y beneficiosa para todos. Muchas gracias. Gracias. Para finalizar, tiene la palabra doña Diana Veloz Yepes, cónsul general de Ecuador. Ha tenido su experiencia profesional en el Consulado de Ecuador en Barcelona. También ha estado encargada de la sección consular de la Embajada de Ecuador en Egipto, también en Monterrey, en México. Ha sido directora de Inclusión de la Comunidad Extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores y desde el 2021 y hasta la actualidad, cónsul general de Ecuador en Málaga. Tanto al Consulado de Rumanía en la persona de Adriana como al Consulado de Ecuador los emplazamos a nuestras jornadas de extranjería, como hemos dicho, para poder compartir con un espacio de tiempo más largo y que podamos seguir avanzando en todos estos temas. Así que muchísimas gracias. Diana, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Colegio Oficial de Graduados Sociales por esta iniciativa. Creo que es importante destacar que hoy estamos 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, y no son tantos los eventos ni las formas de recordarnos que todos somos migrantes, y la verdad es que para personas que trabajamos en la migración día a día eso resulta incluso hasta doloroso, ¿no? Quisiéramos que eventos como estos pues llenaran los diarios, los noticieros y sobre todo tuviesen el interés de las personas, pero eso solo sucederá cuando reconozcamos que cada uno de nosotros somos migrantes. Yo había preparado una presentación un poco para hablar sobre el tema, pero las presentaciones que escuché me dan a mí la idea de que estamos hablando aquí entre seres humanos que comprenden lo que es la migración, así que unos datos o unos temas que se pueden obtener tranquilamente en el internet o que son obvios porque caen por su propio peso, creo que no tienen lugar, así que voy a improvisar un poco y les ruego que tomen esto desde el nivel de confianza y sobre todo de lo que significa para mí realmente la migración. Empezar indicando que efectivamente el gobierno del Ecuador está empeñado o tiene su interés en la migración circular y hemos tenido la suerte de que el gobierno de España nos haya pues tomado en cuenta dentro del programa GECO. Para el Ecuador y para España, porque realmente GECO es un programa español, la migración circular constituye un ejemplo práctico de lo que los principios de la Organización Internacional de Migraciones establecen para las migraciones actualmente, ¿no? Regular, ordenada y segura. Por eso nos empeñamos tanto en esto. Sin embargo, como bien señalaba desde la subdelegación de gobierno el director de trabajo, esto pese a que lleva 25 años en España, acaban de celebrar este año en Huelva precisamente los 25 años de la migración circular. Es un proceso totalmente perfectible y un proceso que tiene que ir evolucionando. Pero en esta evolución no están solos ni el gobierno de España a través de sus autoridades y mucho menos estamos solos los representantes de los nacionales que están como temporeros en España. Esta es una mesa de 4 patas, como bien lo explicaba en Huelva, donde cada uno tiene su peso bien distribuido y aquí el tercer sector tiene un papel fundamental precisamente en lo que las organizaciones sociales son, ¿no? El contrapeso precisamente a las iniciativas estatales tanto de España como de los gobiernos, pero también lo tienen los trabajadores migratorios y una de las cosas que llamó la atención precisamente en un foro en que se celebraban 25 años de la migración circular en España
fue que no había ni un solo representante de esos trabajadores migratorios. Seguimos cometiendo el error de hablar sobre procesos, sobre personas, pero no incluimos a los actores principales. Esto sobre todo, ¿por qué? Porque esos trabajadores no están organizados en una representación, no tienen un derecho, o mejor dicho, no ejercen un derecho de representación laboral. Y eso se evidencia en cosas tan sencillas como esto, ¿no? Un foro donde no se escucha la voz precisamente del trabajador. Estábamos todos los demás, pero no de los que estábamos hablando. Entonces, por eso digo que es un proceso totalmente perfectible después de 25 años. En esa visión, para mí ha sido totalmente satisfactorio profesionalmente poder trabajar con las autoridades españolas. Agradezco directamente a la subdelegación de gobierno y agradezco a los empresarios también que son parte de este proceso, a los empresarios españoles, porque veo aquí en Almería una gran predisposición de sacar esto adelante de la mejor manera, con todos los pros y los contras que tiene, identificándolos y tratando de trabajar sobre ellos. Efectivamente, GECO nos da la oportunidad para nosotros de traer a los ecuatorianos en forma regular, como les decía, de forma segura, evitamos la migración, pues, el tráfico de personas, etcétera, etcétera. Pero también nos permite que los conocimientos que se adquieren aquí en la agricultura, porque nosotros estamos dedicados aquí con la agricultura, puedan reinvertirse en nuestro país cuando regresan precisamente nuestros trabajadores temporeros. Al pasar de los años y con las experiencias vamos aprendiendo, ¿no? Cada nueva campaña, está ahora el segundo grupo aquí en la segunda campaña, pero cada nueva campaña es para todos, para empresarios, para gobierno español y para gobierno ecuatoriano, un laboratorio de experiencias sobre las que aprender, que hay que mejorar en el alojamiento, que hay que mejorar en el ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera. Y eso refleja lo que es la migración. La migración es un hecho dinámico, un hecho que va con la sociedad y para eso estamos precisamente las autoridades. Y eso me lleva precisamente a ejemplificarles cuál es el papel de los consulados o qué es lo que somos los cónsules, o qué es lo que hacemos aquí, ¿no? Muchas veces el mundo diplomático, el mundo consular está relacionado con la farándula, los cócteles y la buena vida. Bueno, cada cóctel para nosotros o cada reunión es realmente un trabajo más. O sea, sí, si quieren verlo desde ese punto de vista, pues sí, pero uno no va a un cóctel o una reunión simplemente a hacer amigos, que de paso para nosotros son totalmente temporales, ¿no? Uno va a hacer contactos precisamente dentro de su trabajo porque el día de mañana precisamente los temas que le toca a uno manejar o casos de vulnerabilidad que toca enfrentar, van a depender de las relaciones sociales y de las relaciones institucionales que nosotros hayamos hecho, porque en un momento de emergencia pues son precisamente esos contactos los que le echan la mano, ¿no? En mi caso, yo soy diplomática de carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano, tengo 26 años ya, acabo de cumplir de servicio exterior y he tenido la suerte, yo digo la bendición directamente, de poder desarrollar toda mi carrera diplomática en el mundo consular. Nosotros tenemos la opción de podernos especializar en organismos internacionales, muy bonito, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Podemos especializarnos también en relaciones bilaterales, todo lo que es embajadas y todo lo demás. Y también tenemos la dura tarea de especializarnos en derecho consular o en lo que es las oficinas consulares. Ecuador tiene alrededor del mundo casi 80 consulados. Aquí en España tenemos 6 consulados generales, o sea, de carrera, rentados lo que se llama, más 8 consulados honorarios que son, digamos, las oficinas que nos apoyan a nosotros en territorio. En el caso concreto de mi consulado, pues tenemos la jurisdicción, o mejor dicho, abarcamos todo lo que es Andalucía, más Ceuta y Melilla. 30.000 ecuatorianos aparecen en el INE como viviendo en Andalucía. Hay que tomar en cuenta que muchos de los que ya no aparecen son porque han adquirido nacionalidad española. Además, la migración ecuatoriana acaba de cumplir 25 años en España. Somos una migración madura, como indicaban, una migración ya constituida, una migración totalmente, el término sería incluida en la sociedad española. ¿Sí? Aquí tenemos segundas y terceras generaciones, eso quiere decir que han nacido hijos de ecuatorianos en territorio español, que también son ecuatorianos, nosotros tenemos el derecho de sangre, y también han nacido nietos. El desafío de esas nuevas generaciones es monumental para los consulados, precisamente porque lo que nos hace existir a nosotros fuera de las fronteras nacionales, esa extensión de los gobiernos nacionales, se basa sobre todo en la construcción de la identidad nacional. Y esa construcción de identidad nacional que dentro de las fronteras, cuando estamos en una sociedad, pues se facilita en el día a día, estando afuera se complica en el día a día.
Así que los consulados nos empeñamos. Yo creo que nuestra labor fundamental ahora en lugares como este, pues en España, con migraciones tan antiguas, es precisamente la construcción de la identidad nacional ecuatoriana. También es cierto que realizamos trámites administrativos, pero esos trámites administrativos ahora con la tecnología, con todo lo que significa pues las firmas electrónicas y todos los procesos que tenemos, pues ya no tienen el mismo peso laboral, pero sí terminan teniendo un peso, una importancia de qué significan esos trámites para el migrante. Y yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva, entenderlo. Cada vez que yo firmo un documento estoy queriendo o no cambiando la vida de un ecuatoriano, porque ese documento le va a permitir acceder a sus papeles en España, quizás acceder a algún tipo de ayuda económica, de algún tipo de subvención o directamente poder aplicar a la nacionalidad. Por eso nuestros sistemas tienen que ser fiables, confiables, nuestros servicios consulares deben prestarse de una forma eficiente, rápida, porque quizás no salvamos vidas en un quirófano, pero definitivamente se están definiendo vidas en el día a día. Y ese es el trabajo consular. Nosotros obviamente tenemos una relación directa con el migrante, pero tratamos de verlo como que nosotros también somos migrantes, ¿no? O sea, realmente la vida diplomática también es eso, venirse a integrar en una sociedad, a veces por un tiempo muy limitado, pero esa experiencia también nos hace a nosotros pasar por duelos migratorios, pasar por ausencias de familias y de amigos, uno también pierde sus amistades. Sé que son circunstancias totalmente diferentes y a nosotros nos preparan precisamente para ser conscientes de lo diferentes que son nuestras circunstancias migratorias de las personas que se han visto obligadas a migrar o por elección han migrado pero no han resultado las cosas bien, y precisamente para eso estamos en territorio extranjero, para prestar esa mano de ayuda, esa extensión de la protección estatal del gobierno del Ecuador en el exterior. No les quiero cansar más, todos tenemos hambre, creo. Aquí somos muy puntuales con la comida, lo que agradezco haber aprendido de España. Yo llevo ya 4 años y medio aquí en España como cónsul general, ha sido una experiencia maravillosa. Mi segunda vez en España, yo vine por primera vez, mi primera misión fue como vicecónsul en Barcelona. Así que en teoría nunca repetimos un país, pero aquí estamos de nuevo. Así que bueno, son 4 años y medio, como les decía, para mí nuestras misiones son de 5 años, con lo cual yo estoy a punto de concluir mi misión en España, pues iré para otra nueva aventura. En algún lugar que todavía no sabemos, pero estos somos también los cónsules, migrantes también, en otras circunstancias sí, con otras condiciones sí, pero totalmente conscientes de lo que es migrar, de esa valentía que implica para nuestros nacionales migrar, y si de alguna forma nuestro trabajo puede cambiar esas vidas, pues yo creo que ahí se ha compensado todos esos años. Muchísimas gracias.